se hizo una trampa para caer en inconstitucionalidad y tener ese discurso de que los funcionarios judiciales ganan más que el presidente de la República. Bueno, cuando precisamente sale esa ley de remuneraciones, se acudió al amparo, y existen suspensiones. Entonces, de alguna manera, no solo se vulneran las suspensiones de esta actual propuesta de reforma, sino suspensiones ya concedidas anteriormente. Y se violenta un 14 constitucional que no ha sido cambiado y que prohíbe la retroactividad sobre derechos ya adquiridos. Entonces, esta reforma, ya es reforma constitucional, está contradiciendo a la propia Constitución. En el terreno jurídico, incluso el día de hoy, es un día especial, porque a las 11 de la mañana en el Teatro de la República, en Querétaro, más de 500 magistrados, ya ahí va mi firma, no estoy presente, pero ahí está mi firma, se va a presentar la demanda de amparo contra todo esto. Yo quisiera preguntarte, ¿y qué van a hacer los jueces ante esta arbitrariedad? ¿No? Supina esta arbitrariedad flagrante. ¿Qué van a hacer los jueces? ¿Se van a inscribir en las listas? Para nada. ¿O qué es lo que pretenden hacer? Pero además, ¿qué opinan de la situación actual donde sus suspensiones no se están acatando? O sea, son las dos cosas. Claro, a ver, voy a la ausencia del Estado de Derecho. Manejar dos temas en donde incluso esta reforma constitucional viola la propia Constitución. A ver, y voy a hablar tema específico de jueces y magistrados. Antes de esta reforma constitucional, el artículo 94 establecía que los jueces, ministros, magistrados, no les serán disminuidas sus remuneraciones durante el ejercicio de su encargo. Y segunda, establecía que si uno pasaba el filtro de ser ratificado, era inamovible. Entonces, quiero centrarme en estas dos cosas. Son derechos laborales y ya adquiridos, fijados en la Constitución. No hay retroactividad en las leyes, exactamente, etcétera. Es decir, se mantienen estos. Y fijados en la Constitución, ¿ok? Cuando el presidente se inventó, fíjense, eso de que ningún funcionario pudiera ganar más que el presidente de la República, ya estaba desde 2009. Sí, nada más que en ese momento el presidente no se había inventado reducirse a la mitad su salario, que salario no es la remuneración es todo el tipo de percepciones. Bien, entonces se inventó reducirse a la mitad y entonces ahí pasó a dañar a todos los demás que en el salario tuvieran mayor que el que se fijó. El gobierno mexicano. Es decir, se hizo una trampa para caer en inconstitucionalidad y tener ese discurso de que los funcionarios judiciales ganan más que el presidente de la República. Bueno, cuando precisamente sale esa ley de remuneraciones, se acudió al amparo, y existen suspensiones. Entonces, de alguna manera, no solo se vulneran las suspensiones de esta actual propuesta de reforma, sino suspensiones ya concedidas anteriormente. Y se violenta un 14 constitucional que no ha sido cambiado y que prohíbe la retroactividad sobre derechos ya adquiridos. Entonces, esta reforma, ya es reforma constitucional, está contradiciendo a la propia Constitución. Por eso es que digo que el 136 se actualizaría. Muy bien. Entonces, ¿qué puede hacer jueces y magistrados? Voy a ver dos terrenos, el terreno jurídico y el terreno práctico. En el terreno jurídico, incluso el día de hoy, es un día especial, porque a las 11 de la mañana en el Teatro de la República, en Querétaro, más de 500 magistrados, ya ahí va mi firma, no estoy presente, pero ahí está mi firma, se va a presentar la demanda de amparo contra todo esto. Utiliza ese lugar simbólico porque los constituyentes del 1917 establecieron incluso que esto no se podía hacer, que era una vacilada. Entonces, ahí donde inició la Constitución de 1917 es donde se va a presentar la demanda para no permitir jurídicamente este abuso a la Constitución. Pausa. Sí. ¿Se puede o ya perdieron? No, claro que no. El que se desobedezca el Estado de Derecho no significa que no existe el derecho. Entonces, tenemos los amparos de los jueces. Hay que luchar por eso. Tenemos las acciones de inconstitucionalidad de los legisladores locales, ¿sí? Porque a nivel de la federación no se tiene el 33%. Pero los legisladores federales también tienen el amparo.
Porque así como un juez no solo es su trabajo, sino juró guardar y hacer respetar la Constitución, también los legisladores se obligaron a guardar la Constitución y la división de poderes. Entonces, legisladores federales, sean diputados o senadores, también pueden promover su amparo. Hay controversias constitucionales y hay juicios internacionales. Es decir, jurídicamente tenemos toda la razón para ganar. Bien, eso es en el terreno jurídico. Y eso va a llegar a la Corte, por cierto. Claro. Sí, pero en la Corte es donde se van a acumular pero estos y necesitamos ahí va el una valor de los pausa. ministros. Espero que antes de junio. Sí. Sí. Esto es cuestión de semanas. Bueno, Tienen que apurarse. si ellos van el día de hoy y depositan el amparo, entonces la Corte tendría que verlo. Inicialmente tiene que conocerlo un juez de distrito. Primero un juez de distrito. Ajá, y después en revisión, que seguramente si concede Lo el van a amparo traer. al juez de distrito, lo va a traer la Corte en revisión. Sí. Así es. Ajá, en revisión. Pero- Entonces la Corte, Sí. en todo caso, antes de junio. Sí, yo creo que sí, depende Sí. ahí de que no Muy haga... Los importante. tiempos son muy importantes. Pero Claro. a ver, Muy importante. ya acabas de decir hace 3 minutos que Sí. aunque la ley diga que no se haga, les vale madres. ¿De qué sirve su amparo aunque lo ganen? Por eso, bueno, Va a no, seguir sí, la reforma. es que va a seguir. Que es Ya me entiendes. la Sí, siguiente pero tenemos parte... que luchar contra eso. De la siguiente parte de la que quería hablar, Está bien. para que Porque conozcan... no puedes abandonar No, la batalla. estoy Sí. 100% No puedes de acuerdo. abandonar la batalla. Pero Ajá. abandona la batalla con un imbécil que maneja el diario oficial y que no le hace caso a un juez, porque ahora le van a hacer caso a lo que diga la Suprema Corte de Justicia si ya les vale madres todo. Yo les voy a decir... A eso nos vamos a tener que atener. Y aparte hay Exacto. diferentes tipos de presiones. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico. ¿Cuál es el clima dentro del Poder Judicial de la Federación? Bien, originalmente los jueces y magistrados se iban hasta los 75 años, por amor a la camiseta. Sin embargo, ya se establecía desde aquel entonces que con 65 años podían optar por un 80% de la pensión. Bien, entonces primero, a partir de desde la propuesta de reforma y más cuando la reforma fue actualizada, el 95% de los compañeros de 65 años ya se jubilaron, ¿ok? Pero aparte, precisamente por ¿Cuántos son, perdón, Marco Polo, cuántos son de todos los jueces? En total de los jueces somos aproximadamente 1.700. 1.700. 1.700. ¿Y cuántos de esos están en la edad? En la edad 300, de 200 a 300. O sea, una parte importante. Una parte importante que aparte se amplió. El Consejo de la Judicatura Federal recientemente acaba de publicar un acuerdo en donde ya te puedes jubilar antes si tienes determinados requisitos. Por ejemplo, si tienes 25 años de servicio en el Poder Judicial, número 2, si estás ratificado, y número 3, tu edad no importa si aportaste a cuentas individuales. Si aportaste a cuentas individuales, puedes Sí. obtener tu oferta de pensión y obtener una pensión complementaria. Es como Afores. Algo así. Si decidiste estar en el 10º transitorio, entonces sí necesitas, si eres mujer, 56 años, si eres varón, 58 años. Bien, entonces, se hizo una estadística dentro del Poder Judicial de jueces y magistrados, quienes estaban en diferentes situaciones, y establecían una pregunta muy interesante: ¿quién quiere ser juez del bienestar? ¿Saben cuál fue el resultado? Cero. Entonces, con esta nueva apertura no se van a ir 300. Yo calculo que se van a ir 500. Ahora, ¿qué pasa con los que se queden? ¿Cuáles son los escenarios? Sí, va a haber una huida masiva. Masiva. La diáspora judicial. Sí, de jueces y magistrados. Sí, sí. Y ni se siquiera va a paralizar Claro. el sistema judicial Por del supuesto. país. Y ni Totalmente. siquiera por vocación, y ni siquiera sino hasta por seguridad, y ahorita voy a explicar. Entonces, pero hay, digamos, la mitad, se dice que la mitad se renueva hasta 2027. Entonces, si sales en 2025, se dice que te van a indemnizar, ¿verdad? 3 meses de salario y 20 años por cada año de antigüedad. Bien, entonces se va la mitad y queda la mitad. Esa mitad que queda, si no tiene la posibilidad de jubilarse, pues entre comillas, se tiene que quedar, si no se va con nada, ¿ok? Porque ahí ni siquiera con indemnización, porque no es de los que están sujetos a elección. Bien, entonces va a haber algunos que se queden,
pero va a haber otros que se van. Bien, ¿qué pasa de los que se van? Bueno, los van a llenar con estos nuevos jueces del bienestar, así les vamos a llamar. Y entonces voy a establecer exactamente los peligros que existen para los que nos quedemos y nos quedamos, ¿verdad? Si es que nos quedamos. Bien, ejemplo, yo estoy en un tribunal colegiado y quiero imaginarme que el de la izquierda no sabe y el de la derecha y el de la izquierda es un corrupto, ¿sí? Uno no sabe y el otro no es un corrupto. ¿Cómo yo tengo que actuar ante una situación de un juicio? Bueno, yo le tengo que decir al corrupto, no es así. O sea, no seas tramposo. Quien tiene que ganar de acuerdo con la ley, el expediente y las pruebas es este. ¿Y qué tengo que decir al que no sabe? No sabes. Dime con base en qué pruebas, con base en qué argumentos jurídicos estás defendiendo tu postura. Ahora, mal haría si yo me pongo a hacer el trabajo de ellos dos. Porque si hago el trabajo de ellos dos, estoy cooperando con la corrupción. Segundo, como también va a salir afectados secretarios y oficiales, ¿qué yo vislumbro? Que van a empezar a abrir cajones, o sea, lo que nunca había habido en el Poder Judicial va a empezar a haber. Pero ¿qué pasa si eso pasa en mi ponencia? Yo los corro el día que pidan $1 por una copia. La pregunta es, ¿qué van a hacer los demás jueces? Yo les digo, los demás jueces que se queden hagan lo mismo, no permitan corrupción en el tiempo en que estén. Bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si soy magistrado civil, pero vamos a pensar que soy magistrado penal? Soy el único que voto en contra de una decisión que benefició a un capo. ¿No estaré en peligro? Entonces tendrán que analizar si vale la pena o no quedarse. Ahora pensemos en el secretario. Ese secretario al que se le acabó la carrera judicial, ¿va a seguir interesado en invertir tanto tiempo en prepararse cuando ya no va a alcanzar las cosas por mérito? Entonces yo vislumbro que la judicatura va a bajar su calidad tremendamente. Ahora, bueno, en picada libre. En picada libre. En picada libre. Ahora, ¿qué creo yo? No debemos cooperar con la corrupción, sea que nos vayamos o que nos quedemos, ¿sí? Sea que nos vayamos o que nos quedemos. Pero cuando empiece a faltar un buen sistema de administración de justicia, ¿quiénes son los primeros que van a brincar? Y yo les voy a decir, quienes mantienen económicamente, quienes mantienen el funcionamiento de la administración de justicia, que son empresas, que son de alguna persona, personas morales. Las empresas. La economía, quienes mueven la economía, ¿ok? Sí. Son las primeras que van a decir, no podemos tener un sistema de administración de justicia tan mediocre. La inversión nacional, la inversión extranjera, así etcétera. Así es. Van a votar con su dinero. Claro. Y lo que van a hacer es abstenerse de invertir. Claro. Y entonces, cuando exista toda esa presión, a fuerza tiene que haber un cambio. Las dictaduras no duran para siempre. Bien, ok. Pero el panorama que pinta el magistrado es desolador. Sí. Porque yo lo que... Que me lo estaba imaginando. Fíjense, la forma que explico esto, tenemos hoy en día, vamos a pensar que el país es un ser humano, es un paciente que tiene ciertos dolores, porque los temas de seguridad, de justicia, de educación, trabajo, etcétera, no están en su mejor momento. Pero resulta que la persona que está encargada de tratar de impulsar que el país le vaya mejor, le hace el presidente, está aplicando unas inyecciones en las cuales la sustancia que está inyectando son células cancerígenas hepáticas y células cancerígenas renales y células cancerígenas estomacales. Entonces, lo que pasa entre la población es que estas reformas que se están introduciendo al cuerpo nacional, inmediatamente no se siente su efecto, porque el cáncer es silencioso, es gradual, pero es letal. Si tú te enfermas de un cáncer en el hígado, en los riñones y el sistema estomacal, seguro te mueres. El problema es que cuando se sienta el efecto de esas células cancerígenas, ya el proceso de recomposición es prácticamente imposible. Cuando caiga la gestión judicial, cuando las violaciones por la Guardia Nacional tengan un efecto... Va a ser demasiado tarde. Ya es muy tarde porque están a nivel constitucional y por lo tanto no podemos repararnos de ese daño. Entonces, por eso es que las personas dicen, bueno, eso que están discutiendo, pues a mí no me importa. No, es que las células cancerígenas ya están ahí y se van a reproducir rápidamente. Y además y va a venir un efecto devastador.
a todas las personas. Ah, por todas supuesto, las personas. porque nadie puede vivir sin hígado Así y sin es. riñones Sí. y sin estómago. Entonces, nos están quitando los órganos vitales de la vida nacional y de eso no podemos vivir sin esos órganos vitales. Sí. No se puede vivir sin esas Ahora, mínimas Paco, condiciones. creo que derivado de alguna serie de leyes que inició Indira Gandhi en la India, se desarrolló una teoría, una tesis sobre el Estado de Derecho esencial. Es decir, la palabra esencial, aquí la han usado también. Lo básico, sí. Que es lo básico. Y es lo que no se puede cambiar. Lo que, independientemente de qué es lo que se legisle, etcétera, es decir, que se tiene que mantener dentro de la vida de un país, la vida democrática de un país. En la Constitución se llaman cláusulas pétreas. Así es. No se pueden mover. Cláusulas Pétreas, que son de piedra, no se pueden mover. De piedra. Son las sí. estructuras. Y esta reforma judicial le pega a cláusulas pétreas. Por Así eso es. es que la Corte, cuando revise los amparos, cuando revise las acciones y revise las otras impugnaciones, tendrá que determinar si esta reforma es atentatoria de cláusulas pétreas y que, por lo tanto, la misma sí se puede objetar, sancionar y echar abajo. Eso es a lo que le estamos apostando. Pero, inclusive, perdón, sigue estando vigente un artículo primero constitucional que Sí, habla, entre progresivo. otras cosas, exacto, la progresividad y el control convencional. Y si bien es cierto, entre comillas, la Constitución no se puede mover, sí las leyes secundarias, la ley de amparo es una ley secundaria. Y el artículo 61 que habla de la improcedencia del juicio de amparo contra reformas a la Constitución, se podría tachar de inconvencional si afecta cláusulas pétreas, ¿sí? Es decir, puedes reformar o adicionar la Constitución, no puedes cambiarle sus esencia, elementos su esenciales. esencia. Sí. Entonces, de alguna manera, si la Corte declarara inconvencional ese artículo 61 en sus alcances, es decir, es improcedente el juicio de amparo cuando realmente sean reformas o adiciones a la Constitución, pero no cuando le quiten sus partes esenciales. Entonces, si declara en parte inconvencional, de alguna manera sí habría la oportunidad de que se analizara, ¿sí? Por otra parte, hay que distinguir también lo que es la constitución de lo que son los transitorios. Todos los transitorios no son constitución, entonces son impugnables. Entonces hay vicios tremendos, como ese de cómo van a respetar los derechos laborales, como ese de que no permite una interpretación de la norma. Perdón, Marco El último Polo, Sí, el décimo primero, pero sí. Lo que decía Carlos hace un momento, si estamos ante un Congreso que ignora las suspensiones Ahorita. y estamos ante un presidente del Senado, el señor Noroña, que no solo ignora los transitorios, sino que acelera los procesos ante la existencia de una suspensión. Claro. Es decir, una violación flagrante, Claro. pero acelera los procesos. Entonces, la pregunta otra vez es, bueno, ¿cómo le podemos hacer o qué pasa? ¿No? Resistir y esperar. A ver, Presión social. Quiero pensar, ¿Qué? claro, Presión presión social. Quiero que el día de ayer estaba resguardadísimo el Senado con un montón de granaderos. No, bueno, se blindó. Y vinieron el los Senado. 43 de Ayotzinapa, ¿no? Los 43, unos camioncitos. Y esos lograron aventar Un petardo. petardo que hasta se lesionó a una legisladora. A la Secretaría de Gobernación. Ok. Entonces yo quiero hacer una senadora, una senadora, la senadora Trasviña. Trasviña de Morena. Bueno, En el Senado. en el Senado. lo que quiero pensar es esto, y para que lo piensen los legisladores. Vean lo que hace el pueblo cuando está enojado y cuando no lo escuchan.